Muy bien, jóvenes. Vamos a empezar con el tema de notación científica, que es un tema complementario o es un tema que forma parte de la introducción de la física como herramienta matemática. Entonces, la notación científica, pues, es una forma de simplificar las cantidades que involucran una gran cantidad de cifras. Son cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. Entonces, una forma de simplificar la notación de esas cantidades, pues es la notación científica, que está basada precisamente en potencias de base 10. Recordando un poco lo que es la potencia, pues tenemos esa potencia, la base de la potencia pues es el 10 elevado a cualquier exponente. 10 al cuadrado tenemos, pues 10 es 10 por 10, eso es 100. Y pues esto 10 al cuadrado pues se puede simplificar de esta manera. 1 por 10 al cuadrado sigue siendo 10 al cuadrado, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos y nos daríamos cuenta que el exponente de la potencia de la base pues coincide exactamente con el número de cifras que está recorrido el punto decimal después del 1, ¿verdad? Entonces, 10 al cubo, pues estaríamos hablando esto sería 10 por 10 por 10, es 1000. Esto también se representa pues igual como 1 por 10 a la 3, ¿no? Igual que de manera similar a lo que sucedió con la otra potencia. 1 por 10 a la 3. Y aquí tendríamos pues 1 por 10 a la 4, 1 por 10 a la 5, 1 por 10 a la 6. Entonces, 100 se puede representar como 1 por 10 a la 2. Si nosotros observamos aquí, coincide exactamente con el punto decimal de los números enteros que se encuentra a la derecha. Entonces aquí estamos hablando si recorremos el punto decimal, el número de veces que indica el exponente, nos quedaría 1, 1.0 por 10 a la 2. Dos cifras recorridas después del punto decimal. El 1000, que es 10 a la 3, pues igual. El número 3, o sea, el exponente, me indica el número de cifras que se puede recorrer el punto hacia atrás, ¿no? Tres cifras y coincide con los tres ceros que tenemos ahí, ¿no? Y así, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6 y 10 a la n, ¿no? El número de cifras que se recorre el punto decimal, pues sí, coincide exactamente con el exponente de la base. Bueno, ¿y qué pasa con las cantidades muy pequeñas, o sea, con las cantidades que involucran el punto decimal hacia la izquierda? Por ejemplo, aquí tenemos 1 sobre 10 a la 2, es lo mismo que decir 1 sobre 100, ¿verdad? Si hacemos la división, pues nos quedaría 0.01. Bueno, entonces aquí tenemos 1 sobre 100 es 0.01. El 10 a la 2, o sea, 1 sobre 10 a la 2, esta potencia, si la subimos a la parte de arriba del cociente de la división, pues acuérdense que se le cambia el exponente, ¿no? Entonces el signo del exponente sería igual a 10 a la menos 2. Entonces, y el 2 igual coincide con el número de cifras que se recorre el punto decimal, nomás que ahora es al revés, ¿no? Aquí tenemos el punto decimal y lo recorremos hacia acá. Sería también 2. Sería 1, 2 y el punto decimal queda aquí después del 1, sería 1.0, o sea, 1 por 10 a la menos 2, ¿verdad? Entonces, siempre que el exponente sea positivo, como en esos casos, se refiere a cantidades grandes, o sea, se refiere a números enteros, ¿verdad? Recordando que los números enteros, pues omitimos el punto decimal, pero eso no quiere decir que no lo lleven. El 100, pues, realmente tendríamos que decir así. 100 partes enteras, 0 decimales, ¿no? Entonces, pero pues nosotros estamos acostumbrados a no poner el punto decimal, ¿no? Son 100 enteros. Aquí tendríamos pues 1.000.000, o sea, realmente es 1.000.000, ¿verdad? Pero les digo el punto decimal, en los números enteros pues se puede omitir. Pero en los números fraccionarios, o sea, menores que 1, el punto decimal siempre va anotado, ¿no? Y siempre va anotado en la parte del lado izquierdo. Igual seguimos 1 sobre 10 a la 3, pues sería 1 sobre 1000 y es 0.001 si hacemos la división. El 10 a la 3, si lo subimos hacia arriba, si en la parte del numerador, pues nada más se le cambiaría el signo y quedaría 10 a la menos 3.
es decir, 1 por 10 a la menos 3, ¿no? Así que el punto decimal igual está recorrido hacia la derecha y sería 1, 2, 3 y sería 1.0 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Fueron tres cifras. Sigue coincidiendo pues lo que nos va a indicar el número de cifras recorridas es el exponente. Si es negativo el exponente, pues entonces indica que el recorrido va a ser hacia la derecha. Si es positivo, pues el recorrido es al revés, hacia la izquierda. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el proceso a la inversa? Aquí yo tengo un número de 45.000. ¿Cómo lo puedo simplificar con la notación científica? Pues si el punto decimal yo recorro hasta acá, entre el 4 y el 5, pues me quedaría 4.5, ¿verdad? ¿Cuántas cifras lo recorrimos? Pues 4 cifras. El exponente que lleva la base 10 va a ser positivo o va a ser negativo, pues positivo porque se trata de un número entero, ¿verdad? Así que el exponente es positivo. En el caso de acá, tenemos 0.005. Si el exponente, perdón, el punto decimal lo recorro, lo estaría recorriendo en ese sentido. ¿Cuántas cifras lo recorrí? 3 cifras, ¿verdad? ¿Cómo va a quedar? Si el punto queda de este lado, me queda 5.0, es 5 pues. Por 10, ya el exponente tiene que ser negativo porque se trata de un número fraccionario, o sea, un número menor que 0. Es decir, un número que lleva el punto y feria. El punto decimal son 0 enteros, 5 milésimas. Muy bien, entonces el siguiente pues sería, si yo este punto lo recorro entre el 2 y el 7, me quedaría 2.7. 2.7 por 10 a la cuánto, pues cuento las cifras que recorrí. Fueron 5, entonces sería a la menos 5. Me regreso para acá. Aquí es un número entero, el punto decimal está aquí del lado derecho, entonces lo voy a recorrer y lo voy a poner aquí entre el 1 y el 2. ¿Cuánto me va? ¿Cómo lo tengo que anotar? Como 1.25, ¿verdad? ¿Cuántas cifras lo recorrimos? Pues fueron 6, 8 cifras. Va a ser por 10 y el exponente va a ser positivo porque se trata de un número entero, ¿verdad? Igual aquí sería el 7000, pues lo puedo poner aquí para que me quede 7, ¿verdad? Si el punto lo pusiera acá, del lado izquierdo del 7 sería punto 7, ¿no? Entonces es 7 por 10 a la 3, ¿verdad? Porque son 3 cifras recorridas. De este caso, si se me ocurre ponerlo, lo voy a poner aquí. Me quedaría 13.5 por 10 a la 9. Todos estos son cantidades enteras, mucho mayores que 1. Así que todos los exponentes son positivos. Los de acá son negativos, ¿no? En este caso estamos hablando de que el punto lo pongo entre el 1 y el 5 y tenemos 1.5 por 10 a la cuánto, pues por 10 a la cuántas cifras fueron 7, sería a la menos 7. Finalmente el último, si el punto lo recorro y lo pongo después del 6 para que me quede 6 puntos y feria, 6.0. Sería 6 por 10 a la menos 9. Si el punto lo pongo antes, pues sería punto 6, ¿verdad? Por 10 a la menos 8. Bueno, esa es la notación científica. Entonces, ¿en qué consiste? Si tenemos la cantidad que vamos a simplificar, en recorrer el punto decimal. Si son números enteros, entonces el exponente va a ser positivo. El punto obviamente se recorre hacia atrás, ¿verdad? Porque el punto decimal lo tienen hacia la derecha los números enteros. Y los números fraccionarios, pues el punto decimal lo tienen hacia la izquierda y eso siempre lo llevan anotado, ¿verdad? Siempre se tiene que anotar el punto decimal en los números fraccionarios. En los enteros no es necesario, pero sobreentendemos que está ahí, ¿no? Bueno, aquí el punto decimal está de este lado, así que el recorrido pues tendría que ser para allá y no al revés, ¿verdad? Aquí está el punto decimal, está muy claro que lo voy a recorrer para allá. Pero el exponente va a ser negativo. De todos estos casos donde sean números fraccionarios, el exponente siempre es negativo. Muy bien, esa sería la notación científica. Ahora
que si introducimos el tema de los prefijos físicos que ya habíamos visto. Muy bien, muchachos, ahora analicemos lo que son las unidades de medida, digamos, de las ecuaciones que nos encontramos en física, recordando las unidades fundamentales o cantidades fundamentales. Pues lo voy a anotar acá. Tenemos la longitud, tenemos la masa, tenemos el tiempo, temperatura. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos estos datos del problema. Tenemos la aceleración, son 2 metros sobre segundos cuadrados, la velocidad inicial 30 metros sobre segundos y el tiempo 4 segundos. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad final? O sea, ¿qué velocidad tiene al final de los 4 segundos este vehículo? La fórmula que tenemos, esta es la fórmula correcta, es la fórmula, pero nosotros necesitamos velocidad final. Así que vamos a despejarla de aquí. Pero vamos a pensar que ya tenemos estos dos despejes y no sabemos cuál es correcto. O sea, vamos a pensar que ya lo despejamos de esta manera y lo habíamos despejado también así. Vamos a analizar los dos casos, las dos fórmulas para ver cuál es correcta, cuál es la dimensionalmente correcta. Muy bien, entonces primero antes tengo que pensar en qué unidades me tiene que quedar la velocidad final. O sea, si yo tengo la velocidad inicial en metros por segundo, pues esta también me tiene que quedar forzosamente en metros por segundo, ¿no? Entonces, esa es la unidad que me debe de quedar, porque es velocidad la que estoy calculando, ¿verdad? Entonces me tiene que quedar con las mismas unidades que tengo la otra velocidad. Así que son metros sobre segundos los que debo de encontrar. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es sustituir las unidades. La aceleración está en metros sobre segundos cuadrados, ¿verdad? No vamos a hacer el cálculo, nada más vamos a poner las puras unidades, metros sobre segundos cuadrados, que ese es el valor de las unidades de la aceleración. Luego aquí dice multiplicado por la velocidad inicial, es decir, metros por metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Esa es la primera parte, ¿va? Esta primera parte de la fórmula, ahí está. Estas son las unidades, ¿no? Más tiempo, y el tiempo son segundos, más segundos. ¿Cómo nos quedan las unidades aquí? Metro por metro es metro cuadrado. Segundo cuadrado por segundo es segundo cúbico, más segundos. Así nos quedaría las unidades de medida de la velocidad final. Así nos queda. No se puede simplificar más, eso es una suma y pues ya nos metemos en más problemas a la hora de querer simplificar. La siguiente fórmula, tenemos la velocidad inicial está en metros sobre segundos. Es metros sobre segundos, sería la unidad del primer dato. Luego aceleración por tiempo, o sea, más metros sobre segundos cuadrados por segundos. Aceleración y segundos del tiempo. Muy bien, esto nos queda metros sobre segundos más lo que resulte de esto. Aquí hay una multiplicación, así que estos segundos se eliminan con uno de estos dos, es decir, nada más esta parte. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos metros sobre segundos cuadrados multiplicado por segundos. Metros sobre segundos cuadrados, pero segundo cuadrado lo podemos expresar como segundo por segundo, ¿verdad? Y el segundo pues lo podemos dividir entre uno, no hay problema, ¿no? Para poder hacer la multiplicación. Finalmente tenemos metro, segundo arriba y abajo segundo, segundo así. De tal manera que un segundo se cancela con un segundo de abajo. ¿Qué nos queda? Metros sobre segundos. El resultado nos queda en metros sobre segundos. Esto sí se puede sumar porque están en las mismas unidades, ¿verdad? Si yo tengo tantas naranjas, le sumo otras tantas naranjas, pues tengo naranjas al final, ¿no? Así que yo tengo metros sobre segundos, le subo otra cantidad de metros por segundos, ¿qué me van a quedar? Pues metros sobre segundos. Así que aquí no pudimos sumar porque estas no son las mismas unidades que estas. Pero aquí sí. Entonces la velocidad nos quedaría en metros sobre segundos.
Si queremos resolver el problema, pues ya resuelto, le metemos todo el dato completo, pues sería, estamos hablando de velocidad inicial, que son 30 metros por segundo, más aceleración por tiempo, que es 2 metros sobre segundos cuadrados por los 4 segundos. ¿Qué tenemos? 30 metros sobre segundos más 2 por 4, 8 metros sobre segundos. ¿Qué nos queda? 38 metros sobre segundos. Acuérdense que este segundo se cancela con uno de estos, ¿verdad? Queda metros sobre segundos. 2 por 4, 8 metros sobre segundos son 38 metros sobre segundos. El resultado de este problema, ¿no? Muy bien, pues a eso se refiere el análisis dimensional de una fórmula. ¿Cómo podemos saber si realmente es correcto el despeje? Entonces, este de acá, pues no es dimensionalmente correcto. La forma correcta sería esta, ¿verdad?